Con un 50% de ocupación de las camas de terapia intensiva del sector público, la ciudad de Buenos Aires se prepara para enfrentar una nueva fase de la cuarentena. El nuevo periodo apuntará sobre todo a contener el virus en el área metropolitana. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Cuarentena, anuncian restricciones más duras en el AMBA. En instantes se van a anunciar los detalles de la nueva fase. Se aplicaría desde el 1 hasta el 17 de julio y se espera que solo queden habilitados los negocios esenciales, los bancos y las industrias con protocolo y que sigan las medidas recreativas, pero para los chicos. Además, se daría marcha atrás con el permiso para correr en la ciudad. Aislamiento social obligatorio, con la idea de evitar... Nosotros tenemos una curva... Nueva cuarentena con fechas bien definidas. Así lo manifestó esta mañana Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Además, sostuvo que hay que hacer un esfuerzo para que el R baje y poder decir que lo peor ya pasó. Por su parte, en el reporte diario del ministro de Salud de la Nación, se informó que en una semana aumentó un 29% la ocupación de camas de terapia intensiva. Vuelos semanales desde Europa hacia Europa desde julio. Producto de un acuerdo del gobierno con las aerolíneas Air France, KLM e Iberia, van a comenzar a ofrecerse desde julio frecuencias semanales a París, a Ámsterdam y a Madrid respectivamente. Los pasajeros ya no van a ser exclusivamente varados, sino que cualquier tipo de pasajero va a poder comprar un pasaje siempre y cuando el país al que se dirija se lo permita. Estados Unidos, un 8% de la población se habría contagiado. Así lo informó el director del Centro de Prevención y Lucha contra Enfermedades. Serían unas 20 millones de personas, lo que es igual a 10 veces más de las cifras oficiales. Además, agregó que la pandemia está lejos de ser controlada. Mundial de Qatar. La FIFA ratificó las fechas de las eliminatorias. La Federación Internacional de Fútbol confirmó que el inicio de los partidos clasificatorios va a ser en septiembre de este año. Las competiciones habían quedado suspendidas por la pandemia. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 12 grados y el cielo está parcialmente nublado. Vamos a ver qué nos espera para el resto del día. Tarde, 13 grados con un cielo que va a estar parcialmente nublado y por la noche va a continuar el cielo parcialmente nublado, pero la temperatura va a descender a 8 grados. Y a la espera del anuncio que va a hacer Alberto Fernández junto con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, está Alejandro Moreira, nuestro compañero desde la Quinta de Olivos. Buenos días, Ale. Buenos días, Agustina. Todos los ojos están posados hoy sobre ese portón verde, porque detrás de allí, en la Quinta de Olivos, se va a comunicar la extensión de la cuarentena y un fortalecimiento de las restricciones a partir del 1 de julio hasta el 17. Todos los detalles van a ser dados por el presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador. Esto se ha decidido después de una reunión muy prolongada que hubo ayer entre ellos y donde también participaron el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y también los ministros de salud tanto de Nación como de provincia y de ciudad, además de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Esto, como te comenté, va a tener unas restricciones que comenzarán el 1 de julio, aunque el lunes y el martes también van a empezar a verse algunas de estas restricciones y van a empezar a movilizarse. Aquí vemos entonces el personal policial montando la guardia y detrás el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno grabando su mensaje. El anuncio estará dirigido en especial a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde se concentra el 90% de los contagios de coronavirus. Será lo más parecido a la vuelta a la fase 1 de la cuarentena, aunque con algunas variantes, ya que se mantienen la apertura de los bancos y las salidas recreativas para los más chicos. Pero ya no habrá salidas deportivas, eso sí. En la capital y el Gran Buenos Aires solo abrirán los comercios esenciales.
La medida implica un golpe fuerte para los comercios en la ciudad. En lo que va de la pandemia, alrededor del 20% de los locales no pudieron sostener tantos días de inactividad y tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva. Las industrias ubicadas en el conurbano quedarían exceptuadas, ya que cumplen protocolos sanitarios y de transporte específicos. Y esta mañana hablaba Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad. Esto decía. Y el ministro Quirós habló de un aumento progresivo con varios casos cotidianos. Lo escuchamos. Una velocidad de crecimiento relativamente contenida. Siempre he explicado eso a la gente porque es estrictamente lo que nos pasa y ustedes lo pueden ver en la curva. Y siempre también dije que lo peor está por venir, porque mientras el R, este famoso índice de reproducibilidad, sea mayor de 1, eso significa que mañana vamos a tener más casos cotidianos que los que tuvimos hoy o los que tuvimos ayer. Y también dije, y lo he dicho aquí en esta conferencia de prensa, hace algo así como 10 días, que las próximas 2 o 3 semanas va a estar, los datos de las próximas 3 semanas van a ser determinantes para saber cómo deberíamos seguir. ¿Y por qué? Porque tenemos un aumento progresivo, pero sobre un número muy alto de casos, que son, en la ciudad estamos en un promedio de 800 o 900 casos. Sobre un número muy alto de casos cotidianos tenemos un aumento progresivo, pero lento, pero que yo comenté en aquel momento que si no somos capaces de cambiar la tendencia del R hacia debajo de 1, en algún momento íbamos a tener que pedir a la ciudadanía un esfuerzo mayor. El ministro Quirós habló de un aumento progresivo con varios casos cotidianos, tal como lo escuchaban. El viernes pasado hubo 800 casos y hubo 2 días en los que superamos los 1000 casos por día. En el día de ayer se registraron 922 casos en la ciudad de Buenos Aires. Según las cifras oficiales, las terapias intensivas de la ciudad de Buenos Aires tienen un nivel de ocupación cercano al 50%. Esto es en referencia a pacientes con COVID-19 que están internados en el sistema de salud público de la ciudad. La cifra de fallecidos en todo el territorio porteño es de 459 residentes. Veíamos a los médicos trabajando y es porque el Ministerio de Salud confirmó que sigue aumentando la ocupación de camas en terapia intensiva, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Este es un dato clave a la hora de tomar la decisión de extender y endurecer la cuarentena. La situación más complicada en cuanto a la disponibilidad de camas de terapia se presenta en el conurbano bonaerense. Según el director de hospitales de la provincia, Juan Riera, a quien ves en pantalla, hay centros de salud públicos que se han saturado y que tuvieron que derivar a sus pacientes. En este contexto, el funcionario también señaló que hay que aumentar las medidas de restricción para evitar que el sistema colapse por completo. Durante esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, informó que en una semana aumentó 29% la ocupación de camas de terapia intensiva por coronavirus. Esto significa que la cifra total de internados en alta complejidad por COVID es de 472 personas en toda la Argentina. Hay más de 3.700 pacientes con sintomatología leve de coronavirus que están alojados en 42 hoteles de la ciudad de Buenos Aires. La mitad vive en barrios vulnerables. Al comienzo de la cuarentena, estos mismos hoteles recibieron a unas 7.500 personas que eran repatriadas, que venían de otros países. Con el avance de la transmisión comunitaria del virus, las habitaciones pasaron a estar ocupadas por personas con síntomas de COVID-19 que no pueden estar alejadas en sus domicilios. Hoy tenemos ya 42 hoteles funcionando, alojando más de 3.700 personas. De esas 3.700 personas, la mitad, aproximadamente el 56%, corresponden a personas que provienen de barrios vulnerables de la ciudad. Los hoteles nos permiten tener una amplitud de camas para poder aislar a aquellas personas que tienen COVID positivo y así evitar que contagien a sus familias y también al resto de la comunidad.
Y el sistema de higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires reforzó la limpieza de todo el espacio público. Los equipos que lavan calles y veredas debieron ser adaptados para empezar a desinfectar todas las superficies. Esta pandemia a nosotros nos modificó muchas cosas, muchos protocolos de seguridad. Tuvimos que adaptar los equipos de lavado para poder también poder cumplir con las necesidades nuevas y los desafíos nuevos que nos proponía esto, que es desinfectar la ciudad. Para ello adaptamos nuestros equipos de lavado mecánico y lavados manuales también, con picos pulverizadores, y adaptamos las unidades para poder agregarle hipoclorito de sodio y con esto poder desinfectar las calles. En solo una semana, la ciudad atendió a más de 140 familias a través de la línea de asesoramiento y contención para el hogar. En un 88% las consultas las realizaron mujeres y del total de las personas que se contactaron, un 15% eran migrantes. Mientras transcurren casi 100 días de aislamiento obligatorio, entre los porteños los principales motivos de consulta fueron la dinámica y la comunicación en los hogares y el miedo al contagio. Tengo mucho miedo, como todo el mundo. El que no tenga miedo es un temerario. Todos tenemos miedo. Creo que también hay que dosificar todo lo que se escucha, porque si no terminás enfermándote de todo lo que nos dicen. Y aunque en las calles pareciera que todos están adaptados a una nueva normalidad, muchos expresaron que la cuarentena les genera preocupación, incertidumbre, intranquilidad y nerviosismo. La línea de contención familiar está disponible de lunes a viernes de 8 a 21 horas a través de Boti, el chat del gobierno porteño. La comunicación ofrece la opción de derivar a las personas con un especialista que puede brindar un asesoramiento familiar en tiempos de crisis y cambios. Tenés un primer intercambio con algunas preguntas orientativas, también para poder determinar si la búsqueda de esta contención tiene que ver con algo que está dentro del ámbito del estrés o de la dinámica familiar, o si tiene que ver con una cuestión más compleja como alguna situación de violencia o alguna situación que requiera otro tipo de asistencia como de salud mental. Hasta la fecha, 140 familias fueron atendidas y para quienes lo necesiten podrán comunicarse a través del chat o del sitio web de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación presentó las pautas para la reanudación de las clases presenciales a partir del mes de agosto. Algunas de las medidas que se implementarán van a ser dividir por grupos a los alumnos con un máximo de 8 para que haya 1,5 metros de distancia entre uno y el otro. Además, los alumnos deberán ir con barbijos, al igual que los y las docentes. Por su parte, las escuelas van a tener que establecer su propio protocolo de ingreso y de egreso de alumnos, el cual deberá ser escalonado. El ministro Trota dijo que aquellos establecimientos que no cumplan con estas pautas mínimas van a tener que postergar su regreso. Cada jurisdicción podrá hacer los ajustes pertinentes, pero estas son las pautas mínimas, fue lo que afirmó el funcionario. Los lavaderos de autos, otro sector afectado por el cierre total desde marzo, presentaron un protocolo de seguridad e higiene para poder retomar su trabajo. Desde el 20 de marzo que no pueden abrir sus puertas. Y así estamos, cerrados desde ese día, casi 100 días. Y bueno, queremos volver a poder trabajar y que seamos considerados un servicio esencial dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es que quedaron rezagados en comparación a otros comercios del mismo rubro. Se fueron abriendo diferentes rubros, incluso en el plano automotor, si ven los talleres, los garajes, estaciones de servicio, concesionarias de autos, se fueron abriendo y nosotros fuimos quedando a un costado y hoy permanecemos cerrados. Por ese motivo, los 50 lavaderos porteños que forman parte de la Cámara Argentina de Lavaderos Automáticos y Manuales de Autos presentaron un protocolo. En el último tramo del lavado desciende el cliente del auto, ingresan al vehículo 2 personas con los trajes blancos, máscaras, guantes, barbijos y botas de protección, desinfectan el vehículo, le hacen una limpieza de interior y nuevamente, cuando se termina ese trabajo y todo el lavado exterior, el cliente se sube al auto y se retira. Además, se apoyan en la experiencia de uno de los lavaderos que tiene convenio con la ciudad para sanitizar los taxis de las unidades febriles de urgencia. Esos taxis llevan gente enferma con COVID y luego pasan por estos lavaderos, estas 2 cadenas, a ser desinfectados. En el tiempo que transcurrió desde que empezaron eso, no han tenido ningún contagio utilizando el protocolo que te comentaba anteriormente.
Si bien entienden que van a tener que esperar al menos hasta el 17 de julio para volver a pedir que les permitan abrir, el lunes se reunirán con el ministro de Desarrollo Económico porteño. Y en Estados Unidos vuelve a preocupar el avance del coronavirus. Ahora un estudio reveló que habría sido infectada entre un 5 y un 8% de la población. El número se desprende de una investigación del Centro de Prevención y de Lucha contra Enfermedades y equivale a 20 millones de personas. El cálculo se respalda en una proyección en base a pruebas serológicas y es 10 veces mayor a las cifras oficiales. Ayer, el número de casos nuevos por día alcanzó los mismos números del pico alcanzado a fines del mes de abril. En California, cientos de residentes formaron filas interminables en las afueras del Dodger Stadium para realizarse pruebas masivas de COVID-19. Y mientras tanto, Trump le pidió a la Corte Suprema que suspenda el Obamacare, que es la cobertura sanitaria para los más necesitados. Y en Italia también preocupan los rebrotes, especialmente en Nápoles. Por eso, el gobierno decidió desplegar al ejército para garantizar que los habitantes cumplan con las medidas de confinamiento y para poder también contener este nuevo brote. Cientos de soldados ya están controlando lo que se llama la zona roja de un barrio popular donde se detectaron 49 casos y se ha puesto en confinamiento a unas 700 personas. La mayoría de los residentes son migrantes búlgaros que trabajan en la agricultura y que temen perder el trabajo porque son jornaleros en los campos, es decir, que trabajan por día. Algunos habitantes salieron a las calles para protestar contra las nuevas medidas. Este pueblo se llama Itzgl. Está en Austria y según un estudio de la Universidad de Medicina de Innsbruck, casi la mitad de su población desarrolló anticuerpos contra el coronavirus. Se trata de un centro de esquí muy popular en Europa y en marzo se convirtió en uno de los principales y los más peligrosos focos del continente porque recibe muchos turistas que justamente llevaron el virus desde otras zonas. Tanto es así que más de 5.000 personas de 40 naciones preparan una demanda colectiva contra su gobierno. Ahora, los científicos demostraron que el 42% de los habitantes locales desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19, que es el nivel más alto conocido hasta ahora, y que el 85% no sufrió ningún tipo de síntomas. Y estas imágenes nos llegan desde Londres, que vivió una nueva noche de enfrentamientos con la policía. Todo comenzó cuando los oficiales desmantelaron una serie de fiestas clandestinas que tuvieron lugar en Notting Hill. Los asistentes arrojaron objetos a los oficiales y empezaron a destruir sus patrullas. Es la segunda noche consecutiva de enfrentamientos, que el primer día dejó a 22 policías heridos. Y miren estas increíbles imágenes. Vienen de Sudáfrica y muestran cómo un tiburón blanco gigante acecha a un grupo de surfers. El problema es que los jóvenes jamás se dieron cuenta. Bueno, las imágenes fueron registradas por el dron de un adolescente que le pidió a su papá que por favor le avisara a los guardavidas. El joven que grabó todo esto contó más tarde: vi al tiburón y lo seguí. Estaba de camino a sacarlos, pero para entonces el tiburón se movía bastante rápido. Cuando ya estaba debajo de sus tablas, los socorristas aún todavía ni siquiera habían llegado. Fue realmente aterrador. Realmente no sabés qué hacer en esa situación. Así que lo seguí filmando. Eso fue lo que explicó. Los socorristas finalmente llegaron al lugar y les ayudaron a salir del agua y por suerte, ninguno resultó herido. Las imágenes fueron publicadas por el Instituto Nacional de Rescate Marítimo, junto con una advertencia de seguridad urgente para todos los bañistas. La Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna producida por la Universidad de Oxford está probándose en Brasil y es la más avanzada de todo el mundo. De este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. ¿Qué tal, chicos?
Mi nombre es Orlando y soy profe de Leno. Leno significa lectura, escritura, narrativa y oralidad. Y vengo a proponerles un juego que pueden realizar en casa. Se llama... Pedirle a algún familiar que use un cronómetro o un reloj. Ustedes tendrán 1 minuto para decir la mayor cantidad de palabras que puedan. Por ejemplo... Palabras que comiencen con H. Tiempo. Helado, hipopótamo, helicóptero. Verbos. Tiempo. Respirar, oler, reír. Palabras que lleven M antes de P o B. Tiempo. Bombero, campana, simple. Si juegan todos en casa, ganará el que logre decir la mayor cantidad de palabras con la misma consigna y en el mismo tiempo. Hasta la próxima. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete. Doblete. Se arrancó, ¿eh? Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos. Cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si paramos, nos caemos. Jam Session. Domingos a las 20:30. Canal de la Ciudad. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regulación del teletrabajo por 214 votos a favor, 1 negativo y 29 abstenciones. El diputado Albor Cantar. El texto aprobado fija los derechos y las obligaciones de quienes desarrollen el trabajo remoto y establece los derechos a la desconexión digital, la voluntariedad, la reversibilidad, la jornada laboral, la tarea de cuidados, la previsión de elementos de trabajo y la compensación de gastos. También contempla el control de higiene y seguridad, los derechos sindicales, el derecho a la intimidad y la preservación de la información laboral, entre otros puntos. Fue una nueva sesión virtual que se prolongó por casi 4 horas. La iniciativa ya está en el Senado. Cercenamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene la palabra el diputado. Y los diputados también aprobaron de manera unánime el proyecto que impulsa una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes que se hayan recuperado del COVID-19. El proyecto, además de proponer que el Poder Ejecutivo realice una campaña de divulgación a través de los medios a su alcance, incorpora 2 días de licencia para quienes vayan a donar plasma, sin que pierdan ningún tipo de beneficio laboral, ni premios o presentismo. De los 13.000 pacientes recuperados, la gran mayoría estaría en condiciones de ser donante durante los meses siguientes, tras haber superado la enfermedad. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y las investigaciones avanzan para encontrar una vacuna contra el coronavirus. La que se está testeando en Brasil es la favorita. La Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna producida por la Universidad de Oxford en asociación con el laboratorio AstraZeneca es la más avanzada del mundo en términos de desarrollo y lidera la carrera por un inmunizador contra el coronavirus. La fórmula se está probando en Brasil y en Sudáfrica, después de pruebas exitosas en el Reino Unido. Son 200 las vacunas en desarrollo contra el coronavirus que hay en este momento en todo el mundo, de las cuales 15 ya entraron en fases clínicas. Brasil, donde la epidemia continúa en aumento y es el segundo país del mundo con más casos y con más muertes, y Gran Bretaña son los únicos países donde se realizan las pruebas de esta vacuna diseñada en la Universidad de Oxford. Y recién recibidos fueron convocados para estudiar y para testear el uso del plasma para pacientes con COVID-19. Hay muchos estudios de plasma, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, pero lo importante que tiene nuestro estudio es que está diseñado que
que sea randomizado y que sea doble ciego. O sea, que es un estudio que el investigador y el paciente, ninguno sabe si el paciente está recibiendo plasma o está recibiendo placebo. Ajá. Y el diseño de este estudio es así porque al evitar el sesgo de a quién se lo estoy dando, el plasma o no, va a tener, digamos, relevancia científica Claro, el resultado, saben si y nos va a sirve, servir ¿no? para definir. Sabemos que el plasma es seguro, ahora la idea es evaluar si sirve para esta enfermedad en particular. Claro. Sabemos que funcionó en otras enfermedades, como dijiste al principio del programa, como fiebre hemorrágica argentina se utilizó. Entonces la idea, digamos, sería investigar si funciona para coronavirus. Obviamente las expectativas están puestas acá de nosotros, todos, digamos, tenemos muchas esperanzas en que funcione el estudio de investigación. Por eso es importante, digamos, hacerlo con los requerimientos adecuados, como explicaba Sofi, digamos, siguiendo un protocolo muy estricto. El FMI aseguró que resolver la deuda de la Argentina es importante para la economía mundial. Así lo dijo la titular del organismo, Kristaliana Georgieva. Además, insistió en que el FMI no va a intervenir en las negociaciones con los acreedores. No somos parte de estas discusiones. Nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Realmente espero que haya un buen resultado en interés de la Argentina, la región y la economía mundial y los acreedores. Eso fue lo que aseguró. Seguimos en vivo en el canal de la ciudad a la espera de que en breve se difunda el mensaje grabado en el que Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof van a anunciar la extensión de la cuarentena. ¿Qué se sabe hasta el momento? Nuestro querido compañero Alejandro Moreira está ahí. Buen día, Ale. ¿Cuándo va a ser el anuncio? ¿Qué sabes? Bueno, eso todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que ya están grabando. Claro que los voceros de Presidencia no nos confirmaron el horario en el que elijan emitirlo. Ya que es grabado, van a tener la posibilidad de elegir el horario para hacerlo. Se esperaba, algunos decían, a las 13. Eso, como ya vemos, es imposible. La grabación comenzó y ahora lo que queda es la expectativa de saber cuándo será emitido el mensaje de extensión de la cuarentena. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla para ver en cualquier momento el anuncio de la nueva fase de la cuarentena. Aquí estaremos haciéndote compañía como siempre. Vos, por favor, quédate en casa. Chau.